Dios, esta porción de tu palabra que vamos a estudiar nos revele una vez más el Evangelio, la esperanza y la certeza que hay en Cristo Jesús. Señor, quédate con nosotros. Bendice también a nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, en especial a nuestra hermana que nos visita por primera vez a este lugar, ¿no? Yolanda, creo que es su nombre. Yolanda. No estamos tan equivocados. Qué gusto que podamos esta noche conversar nosotros todos sobre la palabra de Dios. Hoy el mensaje se encuentra en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 6. El Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Hoy vamos a hablar de un milagro que hizo Jesús. Un milagro de aquellos que son fuera de lo normal, ¿no? Aquí también hay la Biblia. Fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo común, lo que Jesús hace, pues que Jesús es Jesús y Él hacía cosas grandilocuentes, ¿no? Cosas que son inexplicables hasta ahora, son fuera de lo normal, fuera de serie. Jesús era especialista haciendo estas cosas. No creo que esto se haya vuelto a repetir, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Yo creo que se hizo una vez y para siempre, ¿no? Pero no he visto, mis ojos por lo menos no han visto que esto se haya vuelto a repetir en algún lugar de este planeta. Vamos a ver en qué consiste esta historia. Juan, capítulo 6, dice lo siguiente: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó, y ahí estaban sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿No? Lo que vemos ahí en todo esto, hay un asombro, ¿no? Y también hay limitantes, ¿no? Hay impotencia, ¿no? Uno ve en los discípulos de Jesús sus limitantes y también su impotencia. Ellos no concebían en su cabeza cómo es posible que se alimentara a tanta gente. Y de verdad, matemáticamente no se podía. Ellos estaban pensando con la razón, con la lógica, ¿no? Veamos un poco la secuencia de esto, ¿no? Dice que Jesús va hacia el otro lado del mar, en Tiberias, y el verso 2 dice: y le seguía una gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Iglesia, pregunto, ¿por qué a Jesús lo seguía la gente, según nos narra Juan? Por los milagros y las señales que hacía. Ellos no lo seguían a Jesús porque era Jesús, sino las señales. Veía que Jesús tenía poderes sobrenaturales, sanaba a los enfermos. Entonces, ¿quién no quiere andar con un grande? Entonces ellos andaban con Jesús, no porque era Jesús, sino por lo que Él hacía, ¿no? Esto es importante que remarquemos o subrayemos. Juan quiere que entendamos esto, que hay mucha gente que sigue a Jesús, pero no lo sigue a Jesús porque es Jesús, sino que le siguen debido a las cosas que
Jesús hace, ¿no? Y esto no es una buena orientación, no es el canal correcto para seguir a Jesús. Pero de todas maneras la historia Juan la sigue narrando, ¿verdad? Él sigue narrando la historia. Él quiere que aprendamos nosotros algunas lecciones de esta historia. Bueno, Jesús dice que sube al monte y se sienta, y allí también estaban sus discípulos. De pronto Jesús, me imagino, mira un poquito más atrás, ¿no? hacia el horizonte, ¿no? Divisa, porque el texto dice, da a entender esto, ¿no? 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Alzó los ojos, la tenía, me imagino, mirando hasta a cierto lado, y mira más allá y se da cuenta que hay una gran multitud. Los evangelios nos dicen que habían 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Miren, había 5.000 hombres. Pero si uno saca la cuenta entre niños y mujeres, probablemente, ¿no? Habían 15.000. Sí, si uno va sumando, ¿no? Probablemente habían 5.000. Es decir, y en esa época, ¿no? En esa época, en Jerusalén solamente habían 50.000 habitantes. En Jerusalén había 5.000 habitantes, pero Jesús no estaba en Jerusalén. El texto bíblico dice que Jesús estaba en el mar de Galilea, en Tiberia. Allí es donde sucede esto, ahí no hay mucha población. Algunos cuestionan, ¿y por de dónde salió esa población? El texto es comprensible, porque el 4 dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea, se entiende por qué había mucha gente, porque en la época donde habían fiestas, la gente concurre en masas, y la gente busca a Jesús, porque ya se ha hecho notar Jesús. Jesús hace milagros, y por eso la gente va hacia Jesús. Jesús estaba en un lugar donde no habían ciudades cercanas. Era un lugar un poco apartado, pero aún así la gente sigue a Jesús. Y Jesús hace esta pregunta a uno de sus discípulos. Fíjese lo que dice el 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hermano, cuando Dios pregunta, en la Biblia cuando Dios pregunta, no es porque Dios no puede o no tenga capacidad. Cuando Dios nos pregunta, es para que nosotros nos demos cuenta de nuestra limitante, ¿sí? Siempre cuando Dios hace preguntas, no es que Él ignore. En sus manos de Él está la solución. Somos nosotros los que nos desesperamos. Somos nosotros los que comenzamos a hacer los cálculos, ¿no? Somos nosotros los que tenemos las limitaciones, pero Dios no. Dios es súper abundante, súper poderoso, todo lo puede. Y algo que no puede hacer, por supuesto, es mentir. Pero Él todo lo puede. Pregunta a Felipe, entonces Felipe le dice lo siguiente. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. Más o menos 200 denarios era un denario era el salario diario de un trabajador. Estamos hablando de 200 días. 200 días no sería suficiente para alimentar a tanta gente. Aquí Felipe está sorprendido, no sabe qué hacer. Y hermano, la iglesia es así a veces, ¿no? Nosotros en la iglesia a veces no sabemos qué hacer, o en nuestra casa no sabemos qué hacer. Nos vienen a cobrar la renta, ¿no? Se viene el mensual y estamos con nuestras peripecias, con nuestras angustias, caemos en desesperación,
¿Cómo se puede arreglar esta situación? Pero recuerda, cuando Dios nos pregunta es porque en sus manos siempre está la solución. Ahora, otro discípulo de Jesús es involucrado en la conversación. Es el siguiente, el verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Por lo menos da una solución allí, pero también él se da cuenta, no alcanza para pagar el arriendo, hermana Mercedes. Y la tesorera habla y dice: mire, pero solamente hemos reunido la mensualidad, solo tenemos $100. Y esto no alcanza. Y ahí es donde nuestra fe flaquea. Interesante, ¿no? Y eso está diciéndole posiblemente el tesorero, ¿no? Señor, aquí hay 2 peces y 5. ¿Pero qué es esto para tantos? Sí, nada. Eso no es nada. Y probablemente, miren, desde que un niño es el que tenía. Alguna mamá judía, ¿no?, le mandó al niño con su lonchera. Esta es una lonchera. Usted no vaya a pensar que era pescado, o sea, del mar, ¿no? No, esto dicen que era una especie de sándwich, ¿no? Ya preparadito, ¿viste? Tenía bien ahí entre los panes, ¿vio? Y todo ahí ya adornado. Era su lonchera. ¿Sabes? Hay otra limitante más allí. Supongamos que sí tuvieran los recursos económicos, supongamos, ¿no?, para alimentar a la gente, pero ¿habría alguna despensa en el lugar para proveer tanto alimento? No. Yo estuve sacando mi cuenta, por ejemplo, en el comité, ¿no? Una panería, me decía una hermana que hace panes, al día más o menos te bota en ese lugar 3,000, no más. Pero estamos hablando en esos barrios, ¿viste?, de esa época, donde las despensas eran más chiquitas. No, hoy con la hiperpoblación, ¿viste?, los panaderos venden un poco más de panes, hacen más panes, pero en esa época, pues no, una despensa a la justa podría tener unos 200, 300, qué sé yo, panes, ¿no? O sea, por todo lado uno saca cuenta y la cosa es imposible. Desde el punto de vista humano, razonable, no hay cómo. Pero Jesús pregunta, no porque Él está preocupado. Él quiere que la gente entienda, entienda la capacidad de Jesús. Que no nos desesperemos, que no entremos en angustia, porque si Jesús es el dueño de la iglesia, entonces Él proveerá. Y eso es algo que nosotros hemos perdido de vista, hermanos. Él proveerá. O sea que nos falta fe. No sé. Confianza en Él. Sigamos viendo el texto, yo no sé. Pero veamos, hermanos. Miren lo que hace Jesús después. El 10, me gusta bastante esto, ¿no? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, ¿ve? Está hablando de los varones, ¿no? Y tomó Jesús aquellos panes, miren lo que dice, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Una serie de cosas que hay que pensar. Primero, Jesús toma esos 5 panes y estos 2 peces en sus manos.
Hermano, en mis manos, 5 panes y 2 peces. Es eso, nada más. ¿Sí me entienden? Depende en qué manos esté. En mis manos siempre serán 5 panes y 2 peces. Pero cuando está en las manos del Rey de Reyes, del dueño del universo, eso se llama multiplicación. Porque aquí el texto nos habla de la en sus manos las cosas se multiplican. En sus manos, cuando la Biblia habla de multiplicación, está diciendo que sobreabunda. ¿Se me entiende? Y esto Juan maneja mucho el tema de sobreabundar. Porque dice Juan 1, 16 y 17, que dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó. En las manos de Dios las cosas sobreabundan, no son fijas. Las cosas, hermanos queridos, es en demasía. Entonces Jesús dice que ora, primero le dice a la gente que se recueste. O sea, descansen. Ustedes confíen en lo que yo voy a hacer. Ustedes confíen en lo que yo voy a hacer. O sea, descansen. Dejen de estar golpeándose la cabeza. Déjense de estar torturando, ¿no? ¿Sabes que uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy día es que la gente anda torturándose? La gente anda torturándose la cabeza, ¿no? Andan con su diálogo interno y no son plenamente felices, ¿no? Es la tortura mental lo que está matando a millones de personas hoy en el mundo entero, ¿no? Se miran al espejo, ¡ay, qué feo que soy! ¿No? Otra tortura mental, ¡nadie me da bola! Sí. Tantas mujeres que hay, nadie le da bola, ¿no? Todo me sale mal en la vida. Son las torturas mentales. ¿Por qué tuve que nacer en ese hogar, en esa casa? ¿Por qué tuve que tener tal padre? ¿Por qué tuve que conocer tal lugar? Y andan solo martillándose. Y eso no les ayuda a vivir una vida plenamente feliz, en paz. Jesús le dice, recuéstense. Y Él solamente ora. Y hermanos queridos, todas las personas fueron saciadas. Amén. Amén. Y no solo eso, sino que tuvieron que recoger en 12 canastas. Sobró. Pero ¿qué hizo la gente? ¡Wow! No, así, ¡wow! O sea que, sorprendente. Y dice que la gente quiso agarrarlo para ponerlo como rey. Él es mi panadero. Él es el que me alimenta. Le voy a nombrar mi rey. ¿Qué hizo Jesús? Porque, hermanos, ese no era su misión especialmente. Él no quiere que nosotros le sigamos porque nos provee, porque nos alimenta. Él no quiere que le sigamos por eso, sino por su digna y hermosa persona, por lo que Él es. Él es calidad. Hermanos, como Jesús no hay otro. Él es sumamente especial. Es único. Monógenes en griego es único en su especie. No hay otro como Él. Amén. Amén. Pero ¿sabe qué sucede? Miren lo que va a suceder. La gente como que se desespera. Fíjense lo que dice el 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí nada más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hermanos, de barca en barca, de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, ¿están buscando a quién? A Jesús. Y sabes, cuando Jesús lo encuentra, le dice lo siguiente, 25-26.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes me están buscando porque yo les he alimentado. ¿Sí me entiende? Ahí está claramente. Sino porque comisteis el pan y os... La gente quería tener su panadería en Jesús. Jesús da un mensaje contundente y le dice no. Y miren lo más abajo lo que dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Lo que le está diciendo es que no se preocupen por la parte material, no se preocupen por la parte alimentaria. No, ustedes tienen que preocuparse o ocuparse, trabajar, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida. Ustedes deben preocuparse por la vida eterna. Este tema que yo les estoy predicando es impopular. Porque si hagamos una encuesta, la gente hoy en día se preocupa por la vida eterna. ¿No? ¿Se preocupa por la vida eterna? No se preocupa por la vida eterna. Y Jesús es claro, el mensaje de Jesús es claro y desafiante: preocúpense por la vida eterna. Pero también da la solución. La vida eterna no es algo que está a leguas de acá, ¿sí? No es algo que está a kilómetros, no es algo que está en el infinito. No. ¿Quién nos da esa vida eterna? El Hijo. El Hijo te va a dar vida. Y aquí va. Esta es la historia. Escuchad, esta es la historia. Pero esta historia aterriza en la teología. La historia aterriza en la persona ¿de quién? Del Hijo. El Señor no solo está interesado, hermanos, en alimentarnos, que de hecho que nos alimenta, nos da protección y seguridad. Pero más que eso, el Señor está interesado en darnos ¿qué? Y aquí dice: trabajad por la comida que perece, porque más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre ¿qué? Lo que Jesús está profetizando ahí, que ese milagro que había hecho de la multiplicación y los panes, de los panes y los peces, iba a volver a repetirse, pero iba a ser más sobreabundante. Jesús nos iba a dar vida eterna. ¿Sabes? El mayor milagro que Jesús haya hecho fue el milagro de la cruz. Cuando fue a la cruz, recibió el castigo por ti y por mí. Hermanos, la cruz del Calvario es la multiplicación de los panes y los peces. Ahí el Señor multiplicó la salvación para todas las personas. Todas las personas pueden encontrar en el océano de la cruz el perdón de sus pecados. En la cruz hay un perdón que es absoluto, es eficiente y suficiente, sobreabundante para todo aquel que va a Jesús y lo acepta como su Salvador personal. Entonces, la historia de los panes y los peces es solamente una parábola de lo que realmente Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario el Señor hizo el mayor milagro que Él puede hacer: dar su vida. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. ¿Para Jesús era fácil multiplicar los panes y los peces? ¿Por qué? Porque era poderoso, todopoderoso. Pero ir a la cruz, la cruz es sufrimiento. La cruz le costó, ¿sí me entiende? Darle alimentación a mucha gente, eso no le costó nada, es solo una oración y ya. Pero ir a la cruz a dar su vida por nosotros le costó sudor de lágrimas. Jesús sufrió en la cruz una muerte indecible, una muerte cruel y también cruenta, una muerte que no tiene parangón, sin igual.
El castigo en la cruz fue un sufrimiento terrible. Jesús agonizó en la cruz, pero se dio en la cruz por nosotros. O sea, el mayor milagro que Jesús ya lo hizo. O sea, ¿qué milagro más estás esperando? Si Él ya hizo el mayor milagro, humillándose, dando toda su vida en la cruz para nuestros. Ese es el mayor milagro. Amén. El Señor alimentó en la cruz a más de 15,000 personas, a toda la humanidad. Amén. Todos pueden ir a la cruz, al sacrificio de Jesús y ser perdonados completamente, experimentar la dulce sensación del perdón. Porque ¿sabes cuál es el mayor problema del hombre? Es mental. Y el sacrificio de Jesús es justamente lo que trae esa paz y ese sentido a la vida de cada persona. Entonces, hermanos, por eso Jesús más adelante dice así, Juan 6, miren lo que dice. Juan capítulo 6 dice así. Juan capítulo 6, 57, desde el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es decir, el que se apropia de Cristo y cree en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Vivirá Eternamente. No es una religión la que salva. No, hermanos. Yo le creo a Jesús. Él dice, si yo creo en Él, vivo permanente. Esta es la gran lección que está escondida en la alimentación a los más de 15,000. Pero hay una segunda, y es lo que le decía la hermana Mercedes, que el Señor también ha prometido proveer para nosotros. Amén. Esta mañana me escribió un pastor adventista y me dijo, pastor, yo quiero trabajar en su ministerio. No, yo quiero ser pastor del ministerio donde usted está. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto recibiría de sueldo? Eso me dijo este pastor. Yo tuve que contestarle con toda la honestidad, ¿no? Y le dije, pues no, en el ministerio no se gana sueldo. En el ministerio se trabaja por gracia, por fe. Nadie tiene un sueldo. Sí, pero ¿saben qué? El Señor provee. El Señor provee. O sea, es lo que ustedes entiendan. Que si ustedes están en una iglesia que reconoce a Cristo, al crucificado, pues Él proveerá. Amén. Y no debemos ser nosotros incrédulos. La cruz del Calvario me enseña a mí que Él ya hizo la provisión. Él ya hizo la provisión. Y no debemos estar apesumbrados o tristes de qué sucederá o qué pasará. La cruz de Cristo es la garantía de que el Señor, si proveyó para nuestra salvación, Él también proveerá para que el Evangelio se predique por todo el mundo. Debemos nosotros, hermanos, tener esa seguridad, esa certeza, que el Rey de Reyes y Señor de Señores ya ha provisto para nosotros. Amén. Amén. Y no debemos estar pensando como Felipe, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Ni 200 denarios bastaría. El Señor. Se da cuenta que Felipe era egoísta. Más que no tanto eso, sino más que eso, Tenía confianza. él miraba desde un punto de vista humano donde todos nosotros creo que reaccionaríamos de esa manera. Y en muchos pasajes de nuestra vida hemos reaccionado. ¿Sí? Hermanos, el Señor ha dicho que Él va a sostener su obra y lo va a sostener. Él proveerá. Oiga, Paz, pero aquí el Señor Jesús quiere demostrar a todos los oyentes quién era Él. Por eso estamos hablando que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces tenía que ver con la cruz.
Así como proveyó, no se preocupen por lo que yo proveyé. Eso es fácil para mí. No, ustedes preocúpense porque yo les voy a dar vida eterna. Él proveyó, hermanos, absoluta y total en la cruz. O sea, eso es lo que vale, ¿no? Que tú te preocupes en eso, de que en Cristo tienes una vida eterna, pero permanente. Él ya te dio la vida eterna. No tienes que dudar de eso. Él ya dio la vida eterna. ¿Nosotros qué hicimos? ¿Le ayudamos a llevar un clavo a Jesús? ¿Le ayudamos a cargar la cruz? ¿Le ayudamos nosotros a alzarlo en la cruz? Nosotros no hicimos nada. Él hizo todo por nosotros. Y ese Jesús hoy día está en los cielos, en su trono. Y desde allí Él bendice a su iglesia. Hermanos, que Dios siga conduciendo a su iglesia, que siga conduciendo nuestras vidas y que nunca perdamos la confianza en Jesús. Dios te bendiga. Gracias.